En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan, refiriéndose a que todo nació y se construyó desde los mismos labios del Creador. Y es que las cosas existen porque primero las imaginamos y luego porque logramos comunicarlas para hacerlas posibles. Por ello, aunque las ciudades son en sí misma una creación humana delimitada por la geografía y el clima, cada una es particularmente posible gracias al idioma de sus habitantes. En la Ciudad de México hay varios ejemplos de cómo el lenguaje y los sonidos urbanos han inspirado obras. En 2015, el bajista Esaú Morales, junto con el percusionista Pedro Galindo, idearon un tema funk a partir de la métrica cortada en el habla del entonces presidente Peña Nieto. Para superar problemas mundiales, lo hacemos convencidos de que el Yo creo que independientemente de lo que hablamos ahorita, de los ruidos y demás, que cada lugar tendrá sus particulares sonoridades, el idioma es otro responsable durísimo de cómo escuchamos música, de cómo se desarrolla nuestro oído y cómo lo componemos. Esta forma musical a partir del lenguaje se asocia a los orígenes de la ópera en el concepto recitativo, algo entre el canto y la expresión oral. Bajo esta idea, el compositor austriaco Alban Berg creó las melodías para los cantantes de su ópera Woyzeck, estrenada en 1922. Décadas después, eso influyó en el músico Frank Zappa, quien en 1983, al lado de Steve Vai, ideó The Dangerous Kitchen, una de las tantas deliberadas provocaciones del músico. Estas obras inspiraron a Esaú Morales, Fernando Mesa y Pedro Galindo para crear un divertimento jazzístico a partir del tan conocido sonido urbano de "se compran colchones". Al vivir en esta ciudad, pues estás ahí en medio de un caldo de sonidos que yo creo que puede ser una gran inspiración, ¿no? Entonces, sí, ciertamente todo este tipo de eventos a mí me parecen buenísimos. Por ahí he hecho uno que otro video, no muchos, pero usando este tipo de eventos aleatorios como fuente de inspiración musical, y creo que es una riqueza increíble, ¿no? Y la ciudad, bueno, ni se diga, es una mina de oro de sonidos, ¿no? En 2005, el compositor Enrico Chapela dio a conocer su grabación Antagónica, resultado de un análisis nada solemne de los sonidos de la ciudad, así como de estribillos como la mentada de madre o el lero lero, entre otras expresiones citadinas. Ahí viene la pieza Ingreso, donde los alientos metales retratan una tarde soleada de atasque vehicular con todos los claxones desesperados en insultos deconstruidos. Otro compositor para el que la ciudad y sus hablantes han definido su obra musical es Héctor Infanzón, quien nació y creció en el centro histórico de la Ciudad de México. En el disco Citadino, de 2007, incluye el tema De a 10 varos. Cuando me doy cuenta que lo que hago es producto de lo que vivo, que es como es la ciudad, porque de una cuadra a otra cambia la arquitectura, cambian las personas, cambian los productos que se venden. Entonces esa hibridez para mí, cuando terminé de hacer el disco de Citadino, que era traducir todos estos sonidos, se convirtió en un concepto en sí mismo. Revaloré el concepto de hibridez, para no llamarle después eclecticismo, pero me gustó más lo de hibridez y sobre todo rescatarlo desde el punto de vista estético, que la hibridez que nos muestra esta ciudad, que como fue construida desde su conquista hasta las fechas, cómo se ha construido la ciudad casi improvisada, ¿no? Así los sonidos de la ciudad provocaron todos los temas y el concepto del disco Citadino de Infanzón, quien en 2012 va más allá, con su disco de música de cámara, El devenir de la noche.
Ahí el ensamble de percusiones de México, Tambuco, busca dar color a las estampas sonoras de Infanzón, quien a través de las luces nocturnas de la ciudad se le revelan las capas que por siglos acumula y dan forma a una urbe como la Ciudad de México.